brevemente, tú me vas a reclamar porque estás muy celosa. Ya, pues la leí, le dije ya. ¿Qué secretos oscuros esconde el matrimonio más polémico del espectáculo mexicano? Hoy te revelaré la historia completa de cómo Juan Collado, el abogado de las élites, destruyó la vida de Yadira Carrillo con una traición tan brutal que cambió para siempre el panorama del poder en México. Pero antes de comenzar con esta historia que te dejará sin palabras, necesito pedirte algo muy importante. Si estás aquí es porque te fascina conocer la verdad detrás de los escándalos que sacuden a los famosos. Por eso, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos son secretos que los protagonistas habrían preferido llevar a la tumba. ¿Te imaginas descubrir que el hombre que juraste amar para toda la vida te ha estado mintiendo durante años? Esa fue exactamente la realidad que vivió Yadira Carrillo cuando viajó a Madrid y encontró pruebas irrefutables de la doble vida de su esposo. Pero esta historia va mucho más allá de una simple infidelidad. Estamos hablando de millones de dólares movidos ilegalmente, propiedades ocultas en Europa, chantajes políticos y un círculo de poder que durante décadas se creyó intocable. Y todo comenzó a derrumbarse por una fotografía tomada en un restaurante de Polanco en 2007. Quédate hasta el final porque te voy a revelar documentos exclusivos que demuestran cómo esta serpiente de traje tejió su red de mentiras, y cómo la mujer que un día fue señalada como la otra, hoy se convierte en la voz que podría destruir a los verdaderos culpables. Dicen que el verdadero rostro de un hombre se revela cuando cree que nadie lo observa. En el caso de Juan Collado, ese abogado de élite que presumía poder y prestigio por todo México, la máscara se resquebrajó completamente en las calles de Madrid. Y fue ahí donde Yadira Carrillo descubrió que su esposo, el mismo hombre que había prometido fidelidad eterna, llevaba años arrastrándose como una serpiente venenosa entre las sombras. Pero ¿sabes qué es lo más impactante de esta historia? El escándalo no comenzó con ese fatídico viaje a España. No, señor. Collado había estado tejiendo una red de poder tan brillante como envenenada durante más de una década. Despachos de lujo, cenas con presidentes, banquetes que parecían sacados de una corte real europea. Pero como sucede con todas las serpientes, el veneno siempre estuvo ahí, oculto bajo esa piel reluciente que deslumbraba a políticos y empresarios. Y cuando Yadira finalmente levantó la alfombra en España, no encontró solo polvo acumulado. Oh no, encontró todo un mundo paralelo construido con su propio dinero. Un apartamento completamente decorado como si fuera su verdadero hogar. Fotografías íntimas con otra mujer, recuerdos familiares y el eco cruel de una doble vida que había sido cuidadosamente sostenida durante años completos. Y aquí viene lo más irónico de toda esta historia. Mientras el público mexicano veía a Yadira Carrillo cargando comida casera hasta la cárcel, visitando a su esposo 4 veces por semana, defendiendo en cada entrevista la inocencia de Collado, él mantenía conversaciones nocturnas íntimas con su amante en Madrid. ¿Te das cuenta de la crueldad de esta situación? Como quien juega con 2 barajas marcadas, Collado parecía moverse entre los barrotes del reclusorio en México y las calles doradas de Europa sin que absolutamente nadie lo detuviera. Pero espera, porque si crees que ya conoces toda la historia, te equivocas completamente. Da like a este video si quieres que continúe revelándote todos los secretos que están por venir, porque lo que sigue es 1000 veces más perturbador de lo que imaginas. El veneno de esta historia no apareció de un día para otro. No, señor. Llevaba años fermentándose en silencio, como una bomba de tiempo esperando el momento perfecto para explotar. Y todo comenzó con aquella primera fotografía captada en Polanco en 2007, cuando Collado aún compartía su vida matrimonial con Leticia Calderón. Esa imagen aparentemente robada mostraba a Juan y Yadira en una cena íntima y romántica. Pero aquí viene el primer secreto bomba que pocos conocen. Esa fotografía no fue casualidad. Un empleado del restaurante reveló años después que Collado había reservado específicamente esa mesa con una precisión quirúrgica, colocándose en un ángulo completamente visible desde la calle, como si quisiera que lo descubrieran. ¿Te imaginas? Esa ironía cruel marcó el inicio de una trama donde la discreción nunca fue el objetivo, sino la provocación pura. Porque en el mundo del espectáculo y la política mexicana, nada queda al azar. Absolutamente nada. Mientras Leticia Calderón criaba a sus hijos en casa, Juan se movía en un ajedrez calculado, donde cada pieza parecía estar perfectamente colocada para consolidar su nuevo romance bajo los reflectores más brillantes.
Lo que había comenzado con un simple guiño cómplice en un restaurante de lujo, terminó convirtiéndose en una boda espectacular en 2012, celebrada dentro del exclusivo Colegio de las Vizcaínas, completamente rodeada de políticos y figuras del poder más influyente de México. Esa boda parecía un pacto entre reyes y reinas, pero en realidad era la coronación de una unión construida sobre cimientos completamente carcomidos. Entre los invitados de lujo estaban Arturo Montiel, Raúl Salinas de Gortari y Roberto Madrazo. Y como toque internacional espectacular, nada menos que Julio Iglesias cantando en vivo. Pero aquí viene el twist más impactante. Un día antes de esa boda de ensueño, Collado enfrentó un breve arresto por acusaciones graves de delincuencia organizada y lavado de dinero. Una sombra gigantesca en vísperas de vestirse completamente de blanco. ¿Te imaginas ese contraste tan brutal? Yadira entrando radiante al altar con un vestido de diseñador de Nicolás Felizola, mientras a su lado se respiraba un aire completamente enrarecido por investigaciones criminales que apenas estaban comenzando. Era como ver a una novia caminar sobre un suelo de cristal, hermoso, brillante, pero completamente frágil. Y cada paso la llevaba más cerca de una grieta que podría destruirlo todo. Comenta aquí abajo si crees que Yadira sabía la verdad desde el principio, porque lo que viene a continuación te va a impactar completamente. Lo más inquietante de toda esta historia de terror es que Yadira Carrillo parecía desconocer completamente lo profundo del abismo sobre el que estaba caminando. Para el público mexicano, esta era simplemente la historia de amor del momento. Para los pocos que sabían la verdad, era un matrimonio completamente marcado por la sospecha y el peligro. Durante los primeros años de matrimonio, Yadira tomó una decisión que impactó a todo el medio artístico. Dejó completamente atrás su carrera en televisión. Su última participación había sido en 2007 en la exitosa telenovela Palabra de Mujer. A partir de ese momento, su vida se volcó completamente en ser la esposa de un hombre poderoso. Una decisión que sorprendió a todo el medio artístico mexicano, donde muchos se preguntaban cómo alguien en pleno auge profesional se retiraba de golpe, sin explicaciones. Hoy sabemos la verdad completa. No fue un simple retiro voluntario. Fue un sacrificio silencioso, una renuncia total a sí misma en nombre de un matrimonio que ya tenía grietas profundas desde el primer día. Y aquí viene la parte más desgarradora de toda esta historia. Con la caída estrepitosa de Collado en 2019, cuando fue detenido por operaciones financieras completamente ilícitas, Yadira adoptó un papel de devoción pública total. Ella llegaba religiosamente a la cárcel con comida preparada con sus propias manos, lo visitaba 4 veces por semana sin falta, lo defendía en todas las entrevistas televisivas, pintando la imagen perfecta de una mujer de hierro inquebrantable. Pero lo que nadie veía era el contraste más desgarrador de esta historia. Mientras Yadira recorría los pasillos fríos del reclusorio con una lealtad completamente inquebrantable, Collado mantenía contacto constante con un número telefónico en Madrid. Llamadas íntimas, transferencias millonarias secretas y encuentros románticos perfectamente planeados con otra mujer. Esa dualidad brutal revela el verdadero carácter de Collado. Más cercano a una serpiente que muda de piel para sobrevivir, que a un esposo mínimamente agradecido por tanto sacrificio. Cuando la pandemia mundial limitó las visitas al reclusorio, el silencio fue aún más cruel e inhumano. Yadira aparecía en entrevistas televisivas con la voz completamente entrecortada, diciendo: «Estar en casa sin él es una tristeza que me destroza el alma». Pero los documentos secretos que han salido a la luz pública demuestran algo monstruoso. El dinero fluía constantemente hacia Europa mientras en México ella lloraba su ausencia todas las noches. La ironía no puede ser más brutal y despiadada. Mientras ella hablaba públicamente de su dolor más profundo, él invertía millones en un departamento lujoso en Madrid que se convertiría en el nido perfecto de su otra vida secreta. Si esta historia te está impactando, dale like y comparte este video, porque lo que viene a continuación es el momento exacto donde todo explota de la manera más devastadora. La escena que cambió todo para siempre llegó con ese fatídico viaje a Madrid. Al entrar a ese apartamento secreto, Yadira Carrillo no solo encontró ropa de mujer y fotografías íntimas, sino un espejo cruel que le mostró exactamente lo que había sido todo su matrimonio durante años. Una ilusión perfectamente construida. Las calles de Madrid se convirtieron en el escenario donde la serpiente finalmente dejó de esconderse. Ahí,
Lejos de las murallas protectoras del reclusorio mexicano, Juan Collado caminaba con la naturalidad descarada de quien no teme absolutamente ser descubierto por nadie. Restaurantes de 5 estrellas, paseos románticos por el Retiro, compras millonarias en boutiques europeas exclusivas. Testigos presenciales lo retrataron tomado de la mano de una mujer mucho más joven, sin el menor cuidado de las cámaras que pudieran estar grabando. Aquellas imágenes que llegaron como bombazos a México fueron un golpe seco y brutal. Mientras Yadira mantenía un discurso público de lealtad absoluta en todos los programas de televisión, su esposo se paseaba con descaro total en su otra vida completamente paralela. Pero el detalle más cruel de toda esta historia no fueron las fotografías comprometedoras, sino la normalidad absoluta con la que Collado vivía ese otro capítulo secreto de su vida. La mujer misteriosa, identificada públicamente solo por sus iniciales para proteger su identidad, no era un simple amor pasajero de fin de semana. No, señor. Era alguien a quien le había financiado completamente un departamento entero, decorado, amueblado y sostenido económicamente con recursos que, según investigaciones periodísticas profundas, provenían de cuentas bancarias que él movía con discreción absoluta. En ese lugar secreto se encontraron fotografías perfectamente enmarcadas, ropa de ambos, y hasta recuerdos familiares íntimos, como si aquel fuera su verdadero hogar y todo lo demás en México fuera simplemente una fachada perfectamente actuada. La confrontación final llegó durante una videollamada desde prisión. Yadira lo encaró con la frialdad que solo puede dar el dolor acumulado durante años. La respuesta de Collado fue tan breve como letal. Si ya sabes cómo soy, quédate. Si no te gusta, vete. ¿Te das cuenta de la frialdad monstruosa de esa respuesta? No pidió perdón, no explicó absolutamente nada, no mostró ni una pizca de remordimiento. Más bien confirmó que la traición no era un error aislado, sino parte fundamental de su esencia podrida. Ahí quedó completamente claro que la serpiente no pensaba cambiar de piel jamás, sino continuar arrastrándose con la misma indiferencia cruel de siempre. Comparte este video si crees que Yadira merece justicia, porque lo que viene es aún más explosivo. El impacto de esa frase lapidaria trascendió completamente lo privado. En todo el mundo del espectáculo mexicano comenzó a hablarse de que Yadira había sido víctima del mismo patrón destructivo que años antes había afectado brutalmente a Leticia Calderón. La ironía más mordaz de la vida. La historia parecía repetirse exactamente igual, solo que ahora el dolor cambiaba de nombre y apellido. Leticia Calderón, al ser cuestionada por los medios sobre esta situación, respondió con una frase completamente lapidaria. La vida tiene formas muy extrañas de cerrar círculos. Un comentario que miles de personas interpretaron como un ajuste poético perfecto del destino. Los expertos legales más reconocidos de México comenzaron inmediatamente a calcular lo que implicaría económicamente un divorcio de estas magnitudes. Se hablaba de fideicomisos millonarios, cuentas bancarias secretas en 3 países diferentes y propiedades lujosas con papeles completamente incompletos. Un abogado especialista en divorcios de alta sociedad estimó que podría convertirse en el proceso más costoso de toda la historia del entretenimiento mexicano. Porque no era solo una separación sentimental común y corriente. Era la desintegración total de un emporio económico y político que había operado durante décadas bajo un manto de aparente solidez inquebrantable. Mientras tanto, el desgaste físico y emocional en Yadira se hacía dolorosamente visible. Quienes trabajaron directamente con ella en su regreso a la televisión notaban cambios completamente evidentes: pérdida dramática de peso, mirada constantemente cansada, silencios prolongados y tensos entre grabaciones. Un maquillista profesional del set confesó confidencialmente que Yadira llegaba regularmente con los ojos hinchados de llorar, y que a pesar de todo el maquillaje profesional del mundo, el dolor traspasaba la pantalla de manera brutal. La diferencia era abismal. Collado reaparecía en todas las fotografías europeas más delgado, rejuvenecido, con un estilo completamente renovado, como si estuviera estrenando una vida completamente nueva sin culpas ni remordimientos. Esa antítesis cruel entre la mujer que cargaba visiblemente todas las cicatrices y el hombre que sonreía como si absolutamente nada hubiera pasado, fue exactamente lo que terminó de indignar completamente al público mexicano. La prensa nacional comenzó a llamarlo el abogado de las élites caído en desgracia total, un título que retrataba perfectamente su nueva condición, de ser una figura completamente respetada en tribunales y cenas diplomáticas, a convertirse en protagonista de portadas por traiciones sentimentales y fraudes financieros.
Activa las notificaciones porque lo que viene podría sacudir no solo a estos protagonistas, sino a todo un círculo político de poder. Los documentos secretos que empezaron a circular discretamente en redacciones de México y España confirmaron todo lo que hasta entonces habían sido únicamente rumores sin fundamento. Transferencias millonarias sospechosas, propiedades compradas estratégicamente con testaferros y sociedades fantasmas que servían exclusivamente para mover dinero sucio de un país a otro. Y escucha esto, no eran simples errores administrativos inocentes. Era una estrategia perfectamente calculada de ocultamiento financiero. Y lo más inquietante de toda esta operación era la coincidencia escalofriante de fechas. ¿Te imaginas la crueldad de esta situación? Cada vez que Yadira Carrillo aparecía en televisión nacional defendiendo públicamente a su esposo, ese mismo día en Europa se firmaba un nuevo contrato millonario o se depositaba una cantidad gigantesca en una cuenta extranjera secreta. Dos realidades completamente paralelas que avanzaban como rieles de tren hasta chocar inevitablemente de la manera más devastadora posible. La prensa especializada en investigaciones financieras descubrió algo aún más impactante. Aquel departamento lujoso en Madrid no era el único. Había registros oficiales de un par de propiedades adicionales vinculadas indirectamente a Collado a través de sociedades fantasmas. Este hallazgo encendió todas las alarmas porque apuntaba claramente a que la relación con esa mujer joven no era un simple capricho pasajero de fin de semana, sino parte de un proyecto de vida completo construido con recursos que legalmente debían estar sujetos a investigación criminal. Los periodistas más valientes comenzaron a hacer las preguntas correctas. ¿Cuántas personas influyentes de su círculo político conocían perfectamente este secreto? ¿Quiénes lo ayudaron activamente a encubrirlo durante años? Cada respuesta pendiente aumentaba exponencialmente la atención pública. Mientras tanto, Yadira preparaba cuidadosamente su regreso triunfal a la televisión mexicana. Después de 17 años completos de ausencia, aceptó el protagónico en una nueva versión de la exitosa telenovela El privilegio de amar. Pero su regreso tenía una cláusula contractual completamente insólita. No permitir bajo ninguna circunstancia que se relacionara su vida personal con la promoción mediática de la novela. Un detalle legal que decía más que cualquier entrevista televisiva. Ella sabía perfectamente que cada aparición frente a las cámaras se convertiría automáticamente en un interrogatorio brutal sobre su matrimonio, y quiso blindarse legalmente desde el contrato. Era una forma inteligente de decir: regreso profesionalmente, pero no para hablar de él, sino para recuperar mi propia voz. Da like si apoyas la valentía de Yadira, porque lo que sigue es el bombazo final. Quienes trabajaron directamente con Yadira en el set de grabación describen que había un contraste completamente evidente en su comportamiento diario. En pantalla interpretaba magistralmente a una mujer fuerte y completamente resiliente. Fuera de cámara cargaba silencios profundos y recibía llamadas privadas que la dejaban con la mirada completamente perdida. Esa mezcla única de realidad dolorosa y ficción televisiva terminó potenciando de manera extraordinaria su actuación profesional. El productor ejecutivo reconoció en privado que esa vulnerabilidad completamente real le daba una fuerza inesperada y auténtica a su personaje. La herida personal se transformaba directamente en materia prima para la ficción. Era como ver a una fénix renacer de sus propias cenizas en tiempo real. El público mexicano reaccionó con una intensidad brutal. Los índices de búsqueda en Internet sobre Yadira Carrillo divorcio crecieron casi un 800% en pocas semanas. En todas las redes sociales, la frase que más se repetía era: él siempre fue una serpiente venenosa. La metáfora pegó como pocas en la historia del entretenimiento mexicano, porque describía con crudeza total lo que toda la gente percibía. Un hombre que se arrastraba entre dos mundos diferentes, mordiendo despiadadamente a quien confiaba en él. Memes virales, comentarios indignados, debates familiares intensos en sobremesas dominicales. La historia dejó completamente de ser solo un chisme de farándula para convertirse en conversación nacional de primer nivel. Lo que terminó de encender la indignación total fueron los testimonios escalofriantes de testigos completamente comunes. Una azafata de vuelo internacional relató públicamente cómo la pareja había viajado en asientos completamente separados y había bajado del avión sin hablarse, como dos desconocidos totales. Detalles aparentemente pequeños pero absolutamente devastadores, porque revelaban lo que ni las declaraciones oficiales ni los comunicados de prensa podían ocultar. La distancia emocional era ya un abismo insalvable.
Esos gestos cotidianos fueron exactamente los que convencieron a millones de mexicanos de que la relación había llegado a un punto completamente sin retorno. El golpe final lo dieron inesperadamente los hijos de Leticia Calderón. Aunque siempre habían mantenido distancia respetuosa con Yadira, la situación actual les generó sentimientos completamente encontrados. Por un lado, la empatía natural hacia la mujer que estaba viviendo exactamente lo mismo que su madre había sufrido años atrás. Por otro lado, la sensación inevitable de que la historia se repetía como una especie de justicia irónica perfecta. El tiempo siempre cobra sus deudas, escribió un usuario en redes sociales, reflejando perfectamente la percepción de gran parte del público mexicano. Comenta aquí abajo qué opinas de esta situación, porque lo que viene es el final más explosivo. Y mientras todo esto ocurría públicamente, Collado optaba por el silencio más cobarde y calculado. Su abogado defensor emitió un comunicado escueto y patético. El señor Collado se encuentra únicamente enfocado en resolver sus asuntos legales pendientes. Ni una sola palabra sobre la relación secreta en Madrid, ni una respuesta a las acusaciones públicas, ninguna defensa hacia Yadira después de años de sacrificio total. La ausencia completa de voz fue interpretada por millones de personas como la confirmación absoluta de su culpabilidad. Porque cuando alguien guarda silencio ante un escándalo de esas magnitudes brutales, es exactamente como si estuviera hablando con gritos desesperados. Pero aquí viene la bomba nuclear que nadie esperaba. Lo que comenzó como un simple rumor de entretenimiento terminó convertido en una bomba de tiempo política. Yadira Carrillo estaría escribiendo secretamente un libro explosivo. Y no se trata de una simple biografía sentimental. Estamos hablando de un relato completamente detallado con nombres reales, fechas exactas y documentos oficiales que podrían incomodar brutalmente a más de un despacho político y empresarial de primer nivel. Amigos cercanos a Yadira aseguran confidencialmente que ella describe este proyecto como una catarsis total, una forma definitiva de liberarse de años completos de silencio impuesto y humillación constante. Y escucha esto. En esas páginas no solo aparecería la historia íntima de su matrimonio destruido, sino el retrato completo de un sistema político que protegió a Collado durante décadas completas. El interés de editoriales internacionales no se hizo esperar ni un solo día. Varias empresas ya han ofrecido contratos millonarios para publicar la obra, completamente convencidas de que sería un éxito mundial asegurado. Lo que hace este proyecto más temido por el círculo político mexicano es la promesa de que no habrá filtros de ningún tipo. Nombres completos, operaciones financieras secretas y escenas íntimas de poder quedarán completamente al descubierto. Para muchos expertos políticos, sería la primera vez en la historia moderna que alguien del círculo dorado de la política mexicana rompe la omerta total que lo ha mantenido completamente a salvo durante generaciones. En oficinas gubernamentales y bufetes de abogados exclusivos comenzó el nerviosismo más desesperado. Algunos aliados históricos de Collado habrían intentado acercarse discretamente para frenar la publicación o al menos negociar su contenido más explosivo. Pero Yadira, según personas cercanas, repite una frase lapidaria. Ya no tengo absolutamente nada que perder. Esa declaración no es solo un desahogo emocional, es la señal definitiva de que está completamente decidida a abrir puertas que hasta ahora nadie se había atrevido ni siquiera a tocar. Dale like y comparte si quieres que ese libro se publique, porque el final de esta historia es absolutamente épico. Los movimientos financieros recientes refuerzan completamente esta teoría explosiva. Yadira Carrillo habría constituido una sociedad completamente legal en Miami bajo su propio nombre, una jugada estratégica que demuestra que está planeando una nueva vida total lejos del ruido mediático constante de México. Una amiga de la infancia reveló confidencialmente que desde hace años Yadira sueña con abrir una escuela de actuación profesional y que ese proyecto finalmente podría concretarse en territorio estadounidense. El libro, en ese sentido, sería no solo un ajuste de cuentas personal, sino la financiación inicial perfecta de su nueva etapa de vida. Lo más fascinante de este giro dramático es que la narrativa cambia completamente de víctima silenciosa a protagonista empoderada. La mujer que durante años fue señalada cruelmente como la otra, ahora se perfila como la voz valiente que podría exponer a los verdaderos titiriteros del poder. Esa inversión total de papeles conecta emocionalmente con millones de mujeres que han vivido relaciones de sacrificio total y engaño constante. En todas las redes sociales abundan los mensajes de apoyo incondicional. Por fin se eligió a sí misma. Escriben con la emoción de quien ve en Yadira un espejo perfecto de resistencia femenina. Mientras tanto,
El contraste con Collado es cada vez más evidente y patético. Fotografías recientes lo muestran completamente rejuvenecido, con un guardarropa mucho más juvenil, como si intentara borrar desesperadamente todo su pasado. Pero lo que él interpreta como una reinvención personal exitosa, millones de personas lo interpretan como una huida cobarde hacia adelante. Su nombre, antes sinónimo absoluto de poder e influencia, ahora se asocia directamente con riesgo total. Varios socios comerciales históricos habrían comenzado a tomar distancia preventiva, completamente conscientes de que cualquier vínculo público con él podría arrastrarlos inevitablemente al escándalo. La serpiente, una vez rodeada de cortesanos serviles, empieza a reptar completamente sola. Y aquí surge la pregunta más inquietante de toda esta historia. ¿Hasta dónde llegará realmente Yadira en sus revelaciones explosivas? ¿Se atreverá a exponer no solo a su esposo traidor, sino a figuras políticas que aún conservan peso gigantesco en la economía y política mexicana? La sola posibilidad de que lo haga mantiene en vilo total a más de un político poderoso. Porque si ese libro llega finalmente a imprimirse y distribuirse mundialmente, no será únicamente un ajuste de cuentas personal y sentimental. Será un terremoto político que sacudirá cimientos de poder cuidadosamente construidos durante décadas completas. La opinión pública mexicana ya dio un giro completamente inesperado. Durante años, Yadira había cargado injustamente con críticas brutales por haber entrado en la vida de Collado cuando él aún estaba casado con Leticia Calderón. Pero ahora, al conocerse la doble vida monstruosa del abogado, el juicio social cambió radicalmente de dirección. La gente comenzó a verla no como la culpable original, sino como la mujer valiente que estaba pagando con la misma moneda dolorosa el precio del engaño más cruel. Lo que antes eran señalamientos despiadados se transformó completamente en apoyo incondicional masivo. En todas las redes sociales, millones de mujeres escribieron mensajes de empatía total. Todas hemos confiado en una serpiente venenosa alguna vez en nuestras vidas. Cada entrevista televisiva, cada aparición pública de Yadira era analizada minuciosamente con lupa por expertos profesionales en lenguaje corporal. Se señalaba cómo desviaba instintivamente la mirada cuando se mencionaba el nombre de Collado, cómo tensaba completamente la postura corporal ante preguntas incómodas sobre su matrimonio. Eran detalles aparentemente mínimos, pero completamente suficientes para demostrar que detrás de la actriz profesional había una mujer que libraba una batalla personal devastadora cada día de su vida. La audiencia femenina mayor de 50 años conectó especialmente con esas señales invisibles pero evidentes. Era como ver reflejada en Yadira un dolor íntimo que millones de mujeres habían callado en silencio en sus propias vidas matrimoniales. Mientras tanto, Collado enfrentaba un deterioro social silencioso pero implacable. Sus amigos políticos de toda la vida comenzaron sistemáticamente a desmarcarse. Empresarios millonarios que lo habían recibido en sus casas exclusivas ahora evitaban completamente invitarlo a cualquier evento. Políticos influyentes que lo llamaban regularmente para cenas privadas estratégicas ya no contestaban ni siquiera sus llamadas desesperadas. El hombre que alguna vez fue el abogado de los poderosos se convirtió en una figura completamente incómoda, un riesgo social gigantesco. Y lo más irónico de toda esta situación es que no fueron los tribunales de justicia quienes lo aislaron socialmente, sino el desprecio total de la sociedad mexicana. El contraste no podía ser más brutal y evidente. Mientras Yadira reconstruía valiente y públicamente su camino profesional en televisión, Collado aparecía en fotografías europeas sonriente y despreocupado, como si absolutamente nada estuviera ocurriendo en México. Esa frivolidad indignante molestaba muchísimo más que cualquier documento filtrado o revelación periodística. La imagen del paseando románticamente con su nueva pareja por centros comerciales lujosos de Madrid contrastaba brutalmente con la de Yadira regresando sola a foros de grabación después de casi 2 décadas completas de ausencia. La antítesis no podía ser más evidente. Una mujer que se levantaba dignamente de entre ruinas emocionales, frente a un hombre que se hundía cada día más profundamente en su propia soberbia destructiva. Los números de audiencia televisiva no mentían jamás. El rating de la novela donde participaba Yadira creció de forma completamente inesperada. El público mexicano quería verla no solo como actriz profesional, sino como símbolo viviente de resistencia femenina. El dolor real y auténtico que cargaba visiblemente se transformaba en un recurso dramático que la hacía más auténtica que nunca en toda su carrera.
Y aunque ella intentaba desesperadamente separar su vida privada de su trabajo profesional, el público unía inevitablemente todos los puntos. No veían a un personaje ficticio actuando, sino a una mujer real que actuaba directamente desde la herida más profunda de su corazón. El círculo poético se cerraba perfectamente con Leticia Calderón. Su comentario enigmático sobre cerrar círculos seguía resonando poderosamente en la memoria colectiva mexicana. Para millones de personas, la historia tenía tintes evidentes de justicia poética divina. La misma mujer que un día fue cruelmente desplazada, ahora miraba desde la distancia cómo el tiempo colocaba perfectamente todas las piezas en su lugar correcto. Esa percepción social fortalecía enormemente la narrativa de que Collado siempre fue una serpiente venenosa y que finalmente había quedado completamente expuesto ante todo México. Pero lo más inquietante es que en paralelo se filtraron confidencialmente conversaciones privadas de Collado con abogados especializados europeos, donde exploraba desesperadamente la manera de proteger bienes millonarios en caso de un divorcio completamente inevitable. Esa maniobra legal confirmaba que no había absolutamente ninguna marcha atrás posible. Aunque públicamente se aferrara al silencio más cobarde, en privado ya planeaba estratégicamente la división total de su imperio económico. Y ahí es exactamente donde esta historia adquiere su matiz más poderoso. No era simplemente el final triste de un matrimonio destruido, sino la caída estrepitosa de un sistema completo que parecía completamente intocable durante décadas. El terremoto mediático final terminó por colocar a cada personaje en un sitio completamente inesperado. Collado, que alguna vez cenó con presidentes y empresarios de cuello blanco más influyentes, ahora parecía reducido a una sombra patética de su antiguo poder absoluto. Su apellido, antes sinónimo total de prestigio e influencia, se convirtió en un recordatorio incómodo, un veneno social del que absolutamente todos querían tomar distancia preventiva. Los que antes lo buscaban desesperadamente, hoy cerraban las puertas como si temieran que la serpiente, al sentirse completamente acorralada, mordiera a cualquiera que se le acercara. Yadira, en cambio, se transformó en una figura completamente distinta. No era la actriz que se retiró en silencio sumiso, ni la esposa completamente sumisa que defendía a su marido pase lo que pase. Ahora se presentaba como una mujer valiente que se atrevió a abrir los ojos y que en medio de la traición más brutal, decidió reconstruirse completamente. La paradoja era completamente clara. Mientras Collado se reinventaba superficialmente para aparentar juventud en Europa, ella se reinventaba en México con una fuerza genuina nacida directamente del dolor más profundo. Esa diferencia abismal marcó el nuevo relato social. Él aparentaba patéticamente, ella renacía auténticamente. El rumor del libro explosivo siguió creciendo exponencialmente. Cada filtración sobre sus borradores secretos encendía muchísimo más la expectativa nacional. Se decía que incluirían no solo anécdotas íntimas devastadoras, sino la manera exacta en que la política mexicana y el espectáculo se entrelazaban en escenas privadas, en acuerdos completamente oscuros, en secretos de alcoba que explicaban decisiones públicas millonarias. Los poderosos de México temblaban ante la posibilidad de que al destapar completamente su historia personal, Yadira arrastrara con ella todas las miserias de una generación completa de políticos y empresarios que jugaron durante décadas a ser completamente intocables. Lo más impresionante era la ironía poética de la vida. La mujer señalada cruelmente por haber roto un matrimonio, terminó viviendo exactamente el mismo dolor, pero en lugar de hundirse completamente eligió hablar públicamente. Y ahí estuvo la verdadera mordida de la serpiente más venenosa. Collado creyó ingenuamente que el silencio histórico de Yadira lo protegería para siempre. Nunca imaginó que ese silencio se transformaría en palabras impresas, en escenas televisivas cargadas de verdad absoluta y en la mirada firme de una mujer que decidió finalmente jamás volver a callar. La moraleja es incómoda, pero completamente poderosa. El poder más grande no es el que se exhibe en cenas de lujo millonarias, ni el que se mide en cuentas extranjeras secretas. El verdadero poder está en la capacidad de levantarse dignamente cuando la traición más cruel te ha dejado completamente en el suelo. Yadira lo entendió tarde, pero lo entendió a tiempo perfecto. Collado, en cambio, aprendió dolorosamente que hasta las serpientes más astutas terminan cayendo inevitablemente cuando se confían demasiado en su propio veneno destructivo. Hoy la pregunta que flota en el aire no es si habrá divorcio millonario, ni siquiera si el libro llegará finalmente a publicarse mundialmente. La pregunta real es,
cuánto de lo que sabemos públicamente es apenas la punta del iceberg más gigantesco. Porque detrás de esta historia personal devastadora se esconde un mensaje que cala hondo en millones de corazones. La traición, tarde o temprano, siempre se descubre completamente. Y cuando una mujer decide hablar con valentía, no solo cambia su propia vida, cambia la historia completa para siempre. ¿Te impactó esta historia tanto como a mí? Si crees que Yadira Carrillo merece justicia completa y que su valentía debe ser reconocida, dale like a este video ahora mismo y compártelo con todas las personas que conozcas. Suscríbete al canal si quieres seguir conociendo las historias más polémicas del espectáculo y la política que nadie más se atreve a contar. Activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando suba nuevos videos explosivos. Comenta aquí abajo. ¿Crees que Yadira debería publicar ese libro? ¿Qué opinas de la actitud de Collado? ¿Conoces alguna historia similar? Y recuerda, en este canal siempre te traigo la verdad completa, sin filtros y sin miedo. Porque la verdad, aunque duela, siempre merece ser contada. Nos vemos en el próximo video explosivo.